superada y apenas existen más secretos por conocer, el léxico sigue sorprendiéndonos por su amplitud casi interminable a lo largo de los años. Y es que cuando aprendemos una lengua, el léxico es el ámbito que supone mayor extensión. Una forma de dominar este terreno es a través de unidades completas de sentido, en lugar de palabras aisladas. Estas unidades reciben diferentes nombres como locuciones, expresiones institucionalizadas, bases para construir frases, colocaciones, modismos, citas, refranes. Como no quiero sobrecargar a mis alumnos con tanta terminología lingüística, sobre todo en niveles A1 y A2, yo prefiero hablar de expresiones fijas o bloques de significado. Y cuando ya tienen algunos conocimientos de español, por ejemplo, después de la primera o la segunda unidad, suelo introducir el término colocaciones para distinguirlas de los demás bloques. Me parece práctico tener un término que haga referencia a este tipo de unidades de sentido porque funcionan de forma diferente en la lengua. En este vídeo te voy a mostrar brevemente qué son las colocaciones, cómo se diferencian de otros grupos léxicos, cómo introducirlas en la clase y te voy a mostrar algunas actividades para trabajar con ellas. Hola, soy Carmen Arroyo. Bienvenidos a mi canal Yo Quiero Ser Profe de Español, el canal para profes principiantes o no tanto. En este canal encontrarás temas dedicados a todos los aspectos de la enseñanza de idiomas. No te pierdas ninguno, así que suscríbete y dale a la campanita. ¿Qué es una colocación? El término colocación ha sido definido por muchos autores. La que más me gusta a mí es combinación de palabras que aparecen de forma frecuente en la lengua. Esto quiere decir que cuando hablamos sentimos preferencia por un tipo determinado de combinaciones en lugar de elegir otras que también serían correctas. Algunas de estas combinaciones se dan de forma general en la lengua y se considera falso utilizarlas de otra manera. Por ejemplo, dar un paseo y no hacer un paseo. En otras ocasiones se usan diferentes colocaciones dependiendo de si el registro es formal o informal. Por ejemplo, solventar un problema frente a arreglar un asunto. Te voy a mostrar algunos paradigmas de colocaciones para que veas más ejemplos. Te pongo las demás en la descripción para no alargar demasiado la teoría. Sustantivo más de más sustantivo. Ejemplos: oferta de empleo, libertad de expresión, plan de pensiones. Sustantivo más adjetivo. Venta directa, comida casera, vino tinto. Verbo más artículo más sustantivo. Dar una fiesta, tomar una decisión, hacer una observación. Seguramente te preguntarás cómo se diferencian las colocaciones de otros grupos léxicos. Las colocaciones se diferencian de otras unidades fraseológicas en que su significado se deduce del significado de las palabras que las forman, y estas palabras se pueden intercambiar. Así, por ejemplo, cuando decimos vino blanco, podemos deducir su significado porque sabemos lo que es vino y lo que es blanco. Además, podemos intercambiar una parte de la colocación para obtener otras expresiones, como vino tinto, vino rosado, vino espumoso. En cambio, en tomar el pelo, ni tomar ni pelo nos dan pistas sobre el significado de la expresión. En este caso, no hablamos de colocaciones, sino de otras unidades de significado. Las colocaciones pueden ser más o menos fijas. Colocaciones como libertad de expresión, falso testimonio, son más fijas que quedarse dormido, ya que en este caso se puede intercambiar con más elementos, como quedarse sin palabras, quedarse boquiabierto. Aunque es importante para ti saber cómo funcionan las colocaciones,
yo prefiero no dar demasiadas explicaciones teóricas al alumno. Lo importante es que capte el sentido de una expresión en su totalidad, independientemente de qué estructura gramatical subyace o cuál es su clasificación semántica. Es más productivo para el aprendiente llamar su atención sobre las posibilidades de combinación de determinadas palabras, así como de su imposibilidad. Por ejemplo, cuando dicen una media tostada. ¿Cómo puedes trabajar con colocaciones en la clase? Te pongo algunos ejemplos. Las colocaciones se encuentran en todos los textos, en todos los niveles. Por eso, es importante instruir al alumno en la localización y asimilación de estas unidades lo antes posible. Para introducir el término colocación, realizo una selección de las más importantes que han aparecido en una unidad que ya han trabajado y las escribo en la pizarra. Por ejemplo, estas de comer en un restaurante o en un bar. Desayuno variado, platos típicos, vino de la casa, botella de agua, café solo, café con leche, pagar con tarjeta, dejar propina, IVA incluido. La mayoría de los alumnos reconocen estas expresiones que en su lengua se traducen de la misma manera, como vino de la casa, que en alemán es Hauswein, en inglés Hauswein, o en francés vin de la maison, o platos típicos, que en alemán es typische Gerichte, en inglés typical dishes, o en francés plat typique. Y también observan que en otras hay diferencias, como en café solo, que suele traducirse por café negro. En alemán, schwarzen Kaffee, en inglés, black coffee, o en francés, café noir. O la expresión dejar propina, que en unas lenguas se mantiene y en otras no. En inglés, Liefertipp, en francés, laisser un pourboire, o en alemán, Trinkgeld geben. Con estos ejemplos les explico que en todas las lenguas los hablantes se deciden por juntar las palabras de una manera determinada y no de otra. Unirlas de forma diferente es lo que distingue al nativo del aprendiente y además las pueden enlazar de forma totalmente incorrecta, como vino de casa o café con la leche. Cuando los alumnos comprenden el sentido de colocación a través de los ejemplos y son capaces de reconocerlas, les pido en los próximos textos que intenten descubrirlas por ellos mismos. Si las nombran correctamente, les pido que las marquen para que las tengan en el contexto original en las que han aparecido y así poder aprenderlas mejor. Como repaso, en clases posteriores escribo parte de estas colocaciones en la pizarra y yo les pido que ellos las completen. Ahora te voy a proponer un par de actividades basadas en colocaciones. Una forma de practicar sería formando columnas con las diferentes partes de la colocación para que ellos las unan. Mira este ejemplo sobre la ciudad. También es importante realizar actividades donde tengan que discernir las colocaciones que son imposibles, como en estos verbos que tienen un significado muy parecido. Otra actividad es buscar las colocaciones en el texto. Entre toda la clase buscan las colocaciones u otras expresiones fraseológicas que aparecen en el texto que están trabajando y las subrayan. De todas las expresiones recolectadas, en parejas
eligen un máximo de 5 y escriben frases diferentes al texto de origen para introducirlas en otros contextos. Una alternativa al trabajo en parejas es que cada alumno redacte un pequeño texto con un par de expresiones que han elegido. Reconstruir colocaciones. Después de tratar un texto, elijo unas 5 o 7 colocaciones u otras expresiones fraseológicas que me parecen rentables y las escribo en la pizarra. Mira estos ejemplos. Marca pionera en el sector automovilístico. Líder mundial en el sector del transporte. Invierte constantemente en tecnología avanzada. Diseña coches aerodinámicos y seguros. Posee una cadena de tiendas repartidas por toda España. A continuación, les doy 1 minuto por frase para que las memoricen. Con este límite de tiempo, los pongo bajo presión y les obligo a concentrarse. Cuando el tiempo ha pasado, borro rápidamente una palabra de una expresión y les pido que la completen. Vuelvo a borrar otra palabra de otra expresión y repito lo mismo. Y esto continúa. Sigo borrando palabras y preguntando de nuevo por lo que ponía en esa expresión. Mira cómo quedaría después de borrar una palabra de cada expresión. Al final, los alumnos solo tienen como referencia la numeración y como mucho las rayas que he escrito debajo de cada palabra que he ido borrando. Entonces pregunto, ¿qué ponía en la expresión número 2? ¿Y en la 7? ¿Y en la 4? No sé si es muy bien por la presión, pero en esta actividad los alumnos recuerdan bastante bien todas las expresiones, aunque no tengan ninguna palabra como referencia. Conclusión. El conocimiento de unidades léxicas como las colocaciones y otras expresiones fijas es lo que va a ayudar a nuestros alumnos a dominar la lengua por encima de la gramática. Sin muchos conocimientos teóricos, ellos pueden aprender a distinguir estas unidades y a compararlas o diferenciarlas de su propia lengua. Para conseguirlo es importante ofrecer actividades de vocabulario que incluyan grupos de palabras en lugar de palabras individuales. Si quieres saber más sobre la enseñanza de vocabulario, mira mis otros vídeos en la lista de reproducción sobre vocabulario y muchos otros temas más. Y no te vayas sin deleitarte con las escenas falsas. Para asegurarte de que no te pierdes ningún vídeo, suscríbete y dale a la campanita para que te avise cada vez que salga uno. Y dame un like para animarme a seguir. Si conoces a otras personas interesadas en esta temática, no olvides compartirme. Nos esperan más vídeos en torno a la enseñanza de idiomas. Muchas gracias por quedarte hasta el final y hasta la próxima. En clase yo prefiero no dar demasiadas explicaciones. Otra vez todo. Lo importante es que capte. Oh. El conocimiento de unidades léxicas como las colocaciones u otras expresiones. El conocimiento de unidades léxicas como las colocaciones y otras unidades y otras expresiones fijas. ¡Ay, madre! Sin muchos conocimientos teóricos, ellos pueden aprender a distinguir. Cuando los alumnos comprenden el sentido de colocación. Cuando los alumnos comprenden el sentido de colocación. Otra vez. Entre toda la clase se buscan colocaciones u otras. Otra vez. En parejas, elige un máximo de 5 expresiones de las recolectadas, no, otras no. Venga, otra vez. Posee una cadena de tiendas.
Con este límite, otra vez. Mira cómo quedarían las expresiones después de borrar una palabra de cada frase.